Esto es episodio geopolítico número 7. El título del episodio es El conflicto chino hierve, parte 2. Hoy, septiembre 10 del 2016. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando sobre otro país que juega un papel muy importante en el conflicto del sur chino, y estamos hablando de Vietnam. China y Vietnam tienen una historia muy rica y muy antigua. Estamos hablando de cuando China tenía su dinastía Shu durante el siglo 300 a.C. y la dinastía Tuk de Vietnam del mismo siglo. Basado a los registros de Vietnam, este país ha sido sometido a la cultura, al poder e historia de China desde el siglo 300 a.C. hasta aproximadamente el siglo 1500. Ahora, algo muy importante sucedió en el año 938 después de Cristo, donde básicamente hubo una batalla entre Vietnam y China, donde Vietnam ganó, y después de eso le ayudó a Vietnam a tener un poco de independencia. Ahora, la relación entre China y Vietnam trabajó de esa manera hasta que hubo un cambio muy drástico, y esto sucedió en el año 1884, durante la dinastía Yunnan de Vietnam y la dinastía Qing de China. Tuvieron una guerra con Francia, donde China perdió, teniendo como resultado el Tratado de Tientsin, reconociendo la dominación francesa sobre Vietnam e Indochina. Ahora, un punto importante, en aquellos entonces Indochina era considerado Vietnam, Camboya, Laos y, por supuesto, grandes partes del sur de China. Ahora, he ahí donde se marca un punto donde por primera vez China pierde la influencia, la dominación directa hacia Vietnam y abren camino para el imperialismo francés. Ahora, algo importante para mencionar de los franceses es de que a pesar de que en esos entonces ellos estaban siendo considerados un imperio porque eran muy fuertes, cuando llegaron a esa área del sur de China, pues sí ganaron la guerra y todo, pero poco a poco fueron perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque Vietnam hizo una estrategia muy buena. Básicamente estos estuvieron casando a sus mujeres con oficiales chinos. De esa manera, esos hijos de esos matrimonios tenían el poder de hablar dos lenguas, el chino y el vietnamís, y el otro era de que se estaba haciendo un movimiento nacionalista, donde ellos querían derrocar a los franceses y sacarlos de esa área. Y básicamente trabajó porque estuvieron debilitando al imperio francés. Ahora, algo importante, a los pocos años llegó la invasión y ocupación del imperialismo japonés, y durante este tiempo las fuerzas francesas no tenían el poder de frenar, de retener esa invasión, y de alguna manera estuvieron permitiendo ciertas áreas que fueran controladas. Faltaban aproximadamente 2 años antes de que se acababa la Segunda Guerra Mundial, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, privadamente decidió que Francia no debería de tener derecho a la colonia Indochina y a Vietnam. Incluso le ofreció el control total de Vietnam a China, algo que estos grupos de los que estamos hablando nacionales, que sus padres eran chinos y sus madres eran vietnamíes, no querían permitir. Ellos querían tener una buena relación con China, pero al mismo tiempo querían ser independientes. Ahora, el presidente Roosevelt tuvo que cambiar de pensamiento porque se dio cuenta que él ocupaba las fuerzas francesas de manera de derrocar a los nazis, y básicamente en ese momento se hizo un respaldo hacia el imperio francés en estas colonias. Ahora, ¿qué sucedió? Que las cosas se pusieron un poco más difíciles para el imperio francés en esa área, donde básicamente en agosto de 1943 China rompió relaciones diplomáticas con el Estado francés y decidió tener relaciones diplomáticas directamente con Vietnam. Ahora, ahí nos damos cuenta cómo este país fue dividido. En la parte del sur
tenemos la influencia de los franceses siendo respaldados por los americanos, y en la parte del norte tenemos los comunistas, en este caso China. Ahora, algo importante es que cuando hubo esa guerra que estalló en mismo Vietnam, donde el norte de Vietnam quiso derrocar al sur, ellos dependieron directamente de la Unión Soviética y también de China. Ahora, de alguna manera China no estaba muy contento con el hecho de que la Unión Soviética estaba ahí, pero al mismo tiempo ellos sabían que necesitaban ese apoyo de manera de quitar esos otros poderes que eran los franceses y los ingleses. Llegó el momento en el cual había una disputa básicamente del sur de Vietnam en contra de China sobre estas islas, y estamos hablando de las Spratly Islas y las Islas Parcel. Pero cuando hubo esta guerra interna, básicamente el norte de Vietnam decidió ignorar esta disputa que tenía el sur, de forma de que ellos pudieran ganar la guerra, y básicamente nos damos cuenta que así sucedió. Si nos miramos, básicamente China con su aliado la Unión Soviética y el norte de Vietnam pudieron derrocar a Francia y a Estados Unidos y sacarlos de esa área. Ahora, después de que acabó la guerra, volvió a surgir el conflicto entre Vietnam y China sobre esas islas. Básicamente Vietnam estuvo recargándose en el respaldo de la Unión Soviética, porque China en aquel entonces y la Unión Soviética no eran enemigos, pero tampoco no eran amigos. Básicamente estaban compitiendo por poder. Ahora, ¿qué sucedió? Que todo cambió cuando llegamos a los años 70. Vietnam quiso expandirse más y atacó a Camboya. Camboya era un aliado de China, y eso hizo que las cosas se pusieran mucho más tensas entre Vietnam y China. Pero llegamos a los años 90, donde se colapsó la Unión Soviética y Vietnam realizó que las cosas se iban a poner mucho más difícil para ellos, y decidieron salirse de Camboya, y eso fue algo que fue muy placentero para China, al punto en el cual más o menos en los años 90 los dos gobiernos firmaron muchos contratos de amistad y de trabajar juntos. Y solo para que se den una idea, en 1991 el reporte de comercio entre Vietnam y China era de solo 32 millones de dólares, pero llegó aproximadamente todos esos contratos y esos nuevos inversiones, más que todo de China a Vietnam. Para el año 2004 el comercio llegó a 7.2 billones de dólares. Y ahí no paró todo. Ya para el año 2011, el negocio que tenían entre China y Vietnam llegó a 25 billones de dólares, convirtiendo a China en su segundo país más importante de negocio. Ahora, ¿qué sucedió? Conforme pasó el tiempo, esa disputa siguió creciendo sobre estas islas. En junio del 2011, Vietnam anunció que iba a empezar a hacer ensayos, iba a empezar a tener ejercicios en el sur del Mar Chino, algo que definitivamente China no estaba tolerando, y básicamente hubo un conflicto porque estos tenían una plataforma de petróleo y China mandó unos de sus buques de guerra, no necesariamente a destruirlo, pero sí a lanzar unos misiles para asustarlos, y la cosa se empezó a poner más tensa. Pero para el septiembre del 2012 se anunció que definitivamente no iban a escalar las cosas a un punto militar. Ahora, otra cosa que sucedió importante en septiembre del 2012 fue el primer portaaviones chino llamado Liaoning fue introducido. Entonces eso de alguna manera hizo que sus vecinos empezaran a tener un poco más de cuidado, por decir algo, porque el poder militar de China
estaba creciendo. Y no solamente de China, estamos hablando, no solamente de militar, estamos hablando económico. Ahora, hubo más incidentes. Por ejemplo, en mayo del 2013, Vietnam acusó a China de que sus botes o sus pequeños barcos pesqueros estaban invadiendo su territorio. Después China acusó, ya esto fue para a finales de mayo, Vietnam de que estaba violando sus derechos. Y después la cosa se puso más tensa para junio, donde había aproximadamente 71 barcos de pesca y también de buques de guerra en esa área y había 61 de Vietnam. Entonces, todo esto ha estado, por decir algo, subiendo de nivel, de intensidad. Otra cosa importante de mencionar, cuando el presidente Obama de Estados Unidos anunció que ellos iban a hacer un cambio, que iban a enfocar su visión de donde estaban hacia el Pacífico asiático, todo empezó a cambiar porque hubo una presión a los otros países de manera de que se protegieran, de manera de decir, bueno, ustedes pueden mirar que China está creciendo, ellos están gastando mucho más dinero, su presupuesto militar es más grande, y si ustedes no tienen estas nuevas armas de manera de defenderse, entonces van a estar en un desventaje, y es ahí donde empezó lo que le llaman una competencia en a ver quién se arma más. Ahora, otra cosa muy importante, en las últimas semanas el conflicto ha llegado a tal punto en el cual Vietnam empezó a poner sus baterías de misiles apuntando hacia China. Y por primera vez en la historia de esa área nos damos cuenta que ya están militarizadas. Si ustedes se acuerdan del reporte que les había dado la otra vez, China construyó unas islas básicamente artificiales y en estas islas ya tiene pistas de aterrizaje, tiene buques de guerra, tiene submarinos. Entonces la tensión definitivamente está mucho más grande. Ni Vietnam se está haciendo a un lado y por supuesto China tampoco. Y otra cosa importante nomás para que sepan, Vietnam ocupa en la lista de los países más militarizados el número 30 y una vez más China el número 3. Entonces quise hacer un repaso, quise que pudiéramos regresar a dónde se encontraron estos países, cuál fue su historia y qué ha sucedido desde ese entonces. Y una vez más nos damos cuenta que en los últimos 10 años la tensión es mucho más grande y cada vez más estamos mirando que los dos países están teniendo una fuerza militar más fuerte y están apuntando sus buques de guerra a la capital de Vietnam, que es Hanoi, y al mismo tiempo Vietnam está apuntando sus misiles hacia China. Entonces el conflicto es bastante agudo y esperemos que en las siguientes semanas haya alguna clase de arreglo donde se respeten los derechos de otros países. Pero veremos qué va a pasar. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado el contenido de esta información. Gracias. Su canal Despertar la Mente y Visión es una plataforma donde exponemos los acontecimientos que impactan a nuestras vidas en una manera constructiva, pacífica y realista. Si le gustó el contenido, por favor suscríbase a nuestro canal y recibirá notificaciones en cuanto material sea disponible. Es muy importante que esta información sea compartida con nuestras amistades, con nuestra familia, gente que conozcamos, porque entre más personas sepan lo que en realidad está sucediendo, más oportunidad tendrán para prepararse. Gracias.